Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este miércoles 2 de marzo, miércoles de cenizas. Ya solamente nos quedan 40 días para que empiece lo bueno. Ayer tuvimos un excelente programa en Sentir Cofrade con nuestro amigo, con nuestro compañero Manu, así que ya estamos todos deseando de que esté aquí, pues ese domingo de Ramos que tanto se está haciendo de rogar por, obviamente, la situación que hemos pasado de la pandemia y demás, pero sobre todo también por la ilusión que genera y que tenemos todos los sevillanos de ver ya pues a la paz en la calle, que va a ser ese primer paso del Domingo de Ramos. Nosotros vamos a tener hoy un programa aquí donde vamos a hablar también de Cuaresma. Les vamos a preguntar a los sevillanos cómo viven la Cuaresma, cómo la sienten y sobre todo las costumbres que tienen en casa. Pero antes tenemos que hablar de una cosa bastante seria que hay que también saber delimitar, porque hay alguna que otra controversia, y hablamos de esa ley que se tiene que aprobar, de la Ley de Protección Animal, que en este 2022 se espera pues que se cambie definitivamente, y para ello nos acompaña pues la presidenta de la Asociación de Centros Legales de Cría y Cuidado Responsable, Encarnación Meruelo. Muchísimas gracias por estar aquí, porque aquí donde la ven, Encarnación viene de Bilbao, atendió nuestra llamada y no se lo pensó dos veces y dijo sí, ahí estoy para hablar de esta ley. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a ti Manolo y a todo el equipo, porque nosotros iremos, aquellos que nos quieran escuchar, vamos de cabeza. Sí. Somos pocos, pero somos un colectivo de personas que trabajamos con los animales, que estamos con poca representación social y queremos darnos a conocer más. Totalmente, y además es muy loable, y yo te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho para estar aquí con nosotros, y sobre todo el esfuerzo que haces para que definitivamente pues esa ley salga adelante, porque también tú poco a poco vas aportando ese granito de arena. Sí, bueno, nosotros como asociación que estamos adheridos a UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, somos una de sesgo profesional, y entonces tenemos la posibilidad de intervenir, como tienen todos los ciudadanos, ojo, en dar nuestra opinión. ¿Vuestro punto de vista? Sí, lo que pasa es que digamos que a la hora de valorarse la opinión de los profesionales también, no voy a decir que pese más, pero sí que debería de tenerse en cuenta. De todas formas, la ley, que es la Ley de Bienestar Animal, de momento lo que estamos observando, y ya ha llegado hasta nuestras manos un borrador que creemos definitivo, porque aunque oficialmente en la web todavía no está, porque el viernes pasado, el anterior, fue cuando se aprobó en Cortes el borrador del anteproyecto. Es decir, ahora pasa a consulta pública, hay un tiempo para opinar todos los ciudadanos, todas las asociaciones, y después se elaborará el borrador definitivo. Y detrás de eso vendrá pues la aprobación en las diversas cámaras y demás, que es un proceso complejo y largo, No, yo creo que este año todavía puede que no esté aprobado. Pero bueno, estaba leyendo yo que sí podría ser el año, que finalmente este 2022, pues con todo lo que se ha avanzado a principio de año, podría ser el año, pero bueno, tú mejor que tú no nos vas a informar a nadie. A ver, el tema es que la política lleva sus tiempos, Nosotros todos querríamos que estuviera ya, porque al final aquellos que de verdad quieran a los animales pueden discutir algunos aspectos de la ley. Sí. Pero está claro que los animales estaban desprotegidos. Hay numerosísimas personas que se alzan voces en contra, e incluso se están exhibiendo informaciones un poco no regulares sobre el tema. A ver, vamos a decir las cosas como son. La ley lo que hace es proteger a los animales. ¿Qué va a suponer esta ley? Para ir ya al meollo de la cuestión. ¿Qué cambios más importantes? Los más importantes. Bueno, hasta ahora cada autonomía tenía la capacidad de hacer una propia ley, pero no había una ley marco. Lo que va a hacer esta ley es hacer una ley marco que acoja bajo su paraguas a todas las de las 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas. Entonces, con esa ley marco ya vamos a tener pues una paridad de criterios, porque hasta ahora lo que teníamos una gran disparidad, O sea, por ejemplo, tenemos al norte en la zona del País Vasco
que no tenemos la obligación de dar la vacuna de la rabia. En cambio, al sur tenéis la obligación de hacer una primovacunación doble de la rabia. Los motivos tienen su causa, claro, vosotros estáis más cerca de África y demás, pero no había un concilio de esas vacunaciones y demás. En la propia ley no se va a hablar de esto, eso se va a lanzar al reglamento, pero sí va a crear un marco en el que las comunidades autónomas luego cuando legislen van a mirar a él. Creo que va a ser bueno, creo que es positivo. Lo que pasa que, como antes así un poco comentábamos, esta no es una única ley, la gente se piensa que solamente hay esta ley, pero claro, no. por eso decía que hay bastante controversia en ese sentido. A ver, no solo es esta ley. El día 5 de enero se aprobó una alteración del Código Civil, en la cual los animales dejaban de ser cosas para pasar seres sintientes. Una palabreja pequeña, pero muy importante. Eso te iba a preguntar, que es súper importante, ¿no? Sí. Además, es que debido a ese cambio, ahora mismo hay un limbo legal. ¿Por qué? Porque hasta ahora los animales estaban equiparados a las cosas en el ordenamiento jurídico de las leyes de garantías. Entonces, si, por ejemplo, yo te vendiera un animal, tú tenías una garantía de 2 años para las enfermedades congénitas y genéticas y 15 días para la reclamación antevíricas. Al cambiar a seres sintientes, ahora mismo se acogen al ordenamiento del Código Civil. Y en el Código Civil lo que dice es que hay hasta 4 días para fallecimiento y 45 días para enfermedades ocultas, lo cual realmente deja un poquito desarmado al cliente, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que dice la nueva ley, en el borrador que tenemos acceso, es que aunque son seres sintientes, sí se va a tratar las reclamaciones sobre los animales desde el punto... De una manera como producto, ¿no? No es como producto, sino que se va a atender a la reclamación del consumidor. También hemos de entender que el consumidor no solamente es consumidor. El consumidor, la persona que adquiere un animal, sea por la vía que sea, sea adopción, porque nosotros en nuestra asociación hay centros de cría, centros de adopción, centros de alojamiento y centros de gestión del abandono, o sea, y de educación. Es decir, aquellos que tratan a los animales de compañía como animales de compañía. Es algo difícil de entender porque, claro, te dicen, no, pues entonces también trabajáis con las tiendas. Digo, no, nosotros las tiendas no, porque resulta que nosotros tenemos que cumplir una normativa que se supone que tiene que ser fuerte, tiene que ser proteger al animal. O sea, tú no puedes tener a un animalito que criándolo y luego tenerlo de cualquier forma. Se supone que las autoridades tienen que vigilar que esas actuaciones sean correctas. Se lleve de forma competente, claro. Entonces, para que luego cojas a este ser que nace en unas condiciones óptimas y te lo lleves a una jaula de cristal esperando que cualquier persona pueda pasar de casualidad por ahí y comprarlo. Hoy día no lo necesitamos. Internet, la gente tenemos acceso, yo he venido desde Bilbao, mañana me vuelvo en un vuelo, o sea, ya no hay esa imposibilidad de acceder a cualquier adquisición o adopción. Claro. Y bueno, pues me he ido del hilo, perdóname. No te preocupes, te iba a preguntar por qué se produce este cambio tan tarde con respecto a otros países, por ejemplo, con respecto a Austria, que creo que fue en el 86, bueno, llevamos 4 años de retraso, porque en realidad nosotros al adherirnos creo que fue el 2015, bueno, ahora mismo el nombre no me sale, es la adhesión a la firma de los derechos de los animales, y ello nos obligaba que en el 2018, en febrero del 2018... Ya tendría que estar todo regulado. Eso es, entre ellos una serie de listados. Portugal entró en 2017, ¿no? Portugal, sí. Creo que entró en el... Esta hacía referencia, por ejemplo, a la prohibición de cortar rabos, orejas, y que hubiera un registro de criadores, por ejemplo. Bueno, y aquí tenemos una de las cosas, una de las batallas, porque nosotros, claro, como profesionales, nosotros no somos criadores. Quiero romper esta lanza a ver si nos vamos
Los ganaderos que cuidan vacas les llaman ganaderos. ¿Por qué? Porque quien cría son las vacas, no criamos nosotros. Entonces, sé que es un concepto un poco raro, pero es que se ha... Sí, desde el punto de vista para meterlo todo en la mecánica judicial es importante. Estamos pendientes de un Real Decreto de núcleos zoológicos porque nosotros lo que nos autoriza para criar, para que se ejerza la actividad de cría, es ese núcleo zoológico, que es una autorización para que el lugar donde se realiza esa cría sea apto. Con lo cual, en realidad ya existe un registro de centros, núcleos de cría autorizados para o sea, núcleo zoológico autorizado para la cría, que los hay también para las residencias, zoológicos. Lo que pasa es que cada uno tiene su función, no todos son iguales, Entonces, cada uno tiene que tener núcleo zoológico y licencia de actividad. ¿Y toda la ley en qué va a repercutir para evitar el maltrato animal? ¿Qué son los cambios más drásticos que van a proteger a los animales en ese sentido? Endurecen las penas, sobre todo, acotan las actividades que van a ser consideradas como maltrato, tanto por acción como por omisión. Siempre puede haber discusiones, O sea, yo le estoy diciendo que es bueno por el hecho de que exista. Claro. Luego cada uno puede matizar si quiere algo más o algo menos, eso ya es distinto. Tú le has dedicado muchísimo tiempo a estudiarte ese borrador, le vas a dedicar mucho más tiempo todavía, si cabe. No, tú, pero en yo principio estoy contenta. Eso te iba a preguntar. En principio, incluso la Ley de Bienestar Animal de Andalucía también la estuve leyendo y, por ejemplo, nosotros no ejercimos una alegación concreta contra esa ley porque nos pareció que estaba bien redactada, sorprendentemente para nosotros, porque normalmente estamos acostumbrados a que exista una redacción un poquito... Siempre se puede incluir más cosas, pero bueno, para una base está bien. El tema está en que este es un país en el que parece que si no nos prohíben algo expresamente, todo se puede hacer. Y hay un ejemplo que lo hago, es muy habitual que lo diga, es, Manolo, ¿tú puedes poner un aeropuerto? Sí. Bueno, sí, pero... ¿Pero qué tienes que hacer? Claro, cumplir una normativa, ¿verdad? Hombre, en Castellón lo pusieron y ahí está. Y ahí está también. Bien, pues eso es lo que quiero decir, que es que mucha gente nos dice, es que no está prohibido pues la cría o el cuidar animales de una forma sin núcleo zoológico. Dices, no, es que no hay una ley que diga, Pepito tiene prohibido hacer. No, lo que dice la ley es... tienes que cumplir estas normativas para hacer esta actividad, lo cual es muy lógico, o sea, porque estamos hablando de que hay menos de 800 núcleos de cría en todo el estado, de cría de perros y gatos, perdón, que es que no me he dado cuenta de matizar esto, porque hay más tipos de animales que se crían, pero nosotros nos centramos en esto. 800 he dicho, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos 800 núcleos a dar esos números que se ofrecen de 1 millón o 2 millones de animales? No los criamos. Estamos hablando de sitios donde se están criando como mucho 100, 200 al año, que sí, es un número grande, pero no tiene nada que ver con la entrada de animales que se está produciendo. Hay mucho negocio alrededor de... Todo dinero negro. Sí, totalmente. Entonces, claro, eso es lo que se intenta erradicar también para controlar un poco todo, ¿no? Es que de lo que se trata es cómo podemos, primero, erradicar un problema social, que es el maltrato a unos animales, porque no se les está dando las condiciones mínimas exigidas. Entonces me viene la gente y me dice, no, porque yo lo hago muy bien. Digo, ¿y quién lo comprueba? No puede comprobarlo nadie, o sea, está... Totalmente, claro. Además, el núcleo zoológico no dice, no, tú lo tienes que hacer verde o azul. Dice, no, tiene que haber un mínimo de condiciones. Estamos hablando de que hay determinadas razas de perros y gatos que tienen un dinero, que valen un dinero. La cuantía, llámele X, porque esté de moda, porque determinado famoso ha sacado esa raza de perro y la ha puesto más... Es que hay un montón de cuestiones. Ahí yo te voy a hacer notar una cosa. Cualquier animal no puede ser gratis, ni sea de compra, ni sea de adopción. ¿Por qué? Porque lo que se compra o se vende no es el animal. El animal no debería de tener precio porque es un ser sintiente. Lo que se está cobrando es el cuidado. Y tanto si es una compra como si es una adopción, ese animal tiene que llevar
un microchip, que he traído uno para enseñaros, le he pedido a mi veterinario. Esto es un microchip, es lo que llevan insertos no sé si dentro de la piel. Sí, es muy ahí pequeñito. lo dejo. Y esto sería un lector de microchip, que es simplemente que cuando pasamos por encima... Bueno, el microchip es... Sí, y esto es una de las obligaciones. No sé si se va a coger muy poco, sí. se los pongo aquí. Es que es muy pequeño. Es muy pequeño. Claro, es para que no les moleste. Fíjate, es nada. Y esto es el detector de... Eso es, ahí sale el numerito, luego nos vamos a cualquier tablet o ordenador, y ahí le metemos la página del REIAC, metemos el número de microchip y lo que tiene que salir es pues los datos de ese animal, el teléfono de contacto del propietario, en el caso de que se haya, o si es robado, o si es esto. Entonces, totalmente. Porque hay, por ejemplo, fíjate, venimos de la pandemia, había unos datos que a mí me sorprendían muchísimo, porque se relaciona, hay que relacionarlo todo un poco, ¿no? En la pandemia parece que no, parece que era WhatsApp, parece que era un simple chiste, pero el número de adopciones de perros y gatos se aumentó muchísimo. Bueno, ahí voy a hacer una cosa, un hincapié, porque lo que pasó fue un fenómeno singular que posiblemente se pueda repetir ahora. A ver, hay una cantidad de animales que pasan diariamente por las fronteras. Animales para los que no está prohibida ese comercio, porque hay una ley de libre comercio en Europa. Entonces vienen desde esos criaderos enormes en el norte de Europa, que no cumplen las condiciones de lo que nos imponen aquí, y pasaban a través de furgonetas o lo que fuera en cantidades enormes. ¿Qué ocurre con la pandemia? Pues que se ponen serios. ¿Por qué? Porque nuestro virus ha venido de una zoonosis, que significa que ha saltado un virus desde un animal a las personas. Si resulta que estamos consintiendo que pasen unos animales criados en unas condiciones de salubridad distintas a las nuestras... Y no controladas, claro. Y no solamente fue aquí que se controló, Francia dijo, ¿qué me estáis pasando? Entonces, ¿qué ocurrió? Esa importación se paró. Y, por tanto, esa oferta continuada que podíamos ver en algunas páginas web de animales a un precio económico, que era lo que quería decir antes, se me había ido, que es que se me va, pues eso, se traían animales que valían muy poco dinero. Vale. Sí. Pues algo que vale muy poco dinero, está claro que se ha empleado poco dinero en cuidarlo. Sí. Un animal ofrecido, como me decían, 300, 400, 500 euros, vale. Vienen desde el norte de Europa, transporte, vacunas, microchip, los cuidados veterinarios, pasaporte... Totalmente, eso no es barato. No te puede costar barato. Pero es que ya nos vamos a esto, una persona que le atienda, una persona que hable a ese animal, que le cuide, que le limpie, que le hable. Si no se paga, está claro que no va a poder atenderlo. Luego nos asustamos de que haya esas escenas de esos contenedores, se ven unos contenedores de estos de alimentos en los que hay un montón de cachorritos y todo el mundo aterrado, ¿no? Dices, ya, pero está claro, si tú no pagas la atención, pues eso es lo que vamos a tener. Entonces, sí que hubo un incremento inicial, pero también tuvo mucho que ver esa situación de pandemia para utilizarlo como salvoconducto. No sé si después ha habido un efecto de mayor número de abandonos. No sé si manejáis cifras en eso. A ver, yo te diría que no, pero no hay oficialmente una cifra concreta, ¿no? Exacta. Entonces, suele haber una cuestión ya... Claro, porque el tema de las cifras también es complicado cuantificar. Mucho. Sería una ayuda tremenda de cara a regular y de hacer fuerzas, ¿no? Eso lo quieren hacer en esta ley. Cierto que nosotros queremos matizar un poco esos aspectos de esos registros. Pero al final la Encarnación, sí, es que si tú no regulas, los criaderos y la venta es imposible regular. Regulados están, ¿eh? Sí, bueno, entiéndeme la expresión, pero sí más encuadrado dentro de una ley. Eso es. Es que uno de los aspectos de la ley es que les obligan a las comunidades autónomas a volcar los datos bueno, pues al ministerio correspondiente. Estábamos hablando antes fuera de micrófono, fuera de las cámaras. Aquí en Andalucía son 5 los centros que tienen. No lo quería decir así porque es un poco vergonzoso.
Claro. Esto Bueno, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pues no mira, podemos hay una comparación, cerrar los ojos ante eso. En todas las comunidades es vergonzoso los números, en todas. Las de aquí, estos datos son de hace 2 años, también es cierto, a lo mejor ha podido aumentar alguno. Pero es que si los comparas, por ejemplo, con los de Cataluña, estamos hablando que en la misma categoría hay 400. Pero ahí sí que es cierto también que cambiaron su ley de protección animal mucho antes que en España, sí, o hicieron cambios en la legislación. Hicieron un cambio en la legislación en el 2006. Eso también ayuda, es que volvemos a lo mismo. Si tú cambias las leyes, ayuda a incentivar de hecho, eso, ¿no? Ellos tienen por ley en Cataluña desde el 2006 que deberían de venderse todos los animales esterilizados. Lo que pasa que luego no redactaron el reglamento y, bueno, pues no se aplica, aunque deberían de aplicarlo. Al final, quienes lo quieren hacer bien, lo que hacen es entregar a los animales con un contrato de tiempo, o sea, de que la esterilización se realiza en un tiempo. Te quería preguntar también, Encarnación, porque hemos hablado del chip, pero también dentro de, no sé si dentro del borrador o se contempla o se va a contemplar eso del DNI para los animales. No sé si está contemplado, está estudiado. ¿Hasta qué punto es necesario teniendo en cuenta? Ahora que lo dices, no, ahora mismo no recuerdo haberlo leído en el borrador. En el segundo borrador. En el primero sí, ¿no? En el primero sí salía, pero en el segundo no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque realmente a mí esa parte no me parecía muy importante, ¿Por qué? Porque realmente un pasaporte que tenía que haberlo traído, un pasaporte es un DNI para el perro. El pasaporte ya va viene asociado ahí, al microchip. Ese pasaporte tiene sería un número. lo básico, claro. Entonces, yo a la gente que nos viene siempre les hago la misma recomendación: sacar foto de todo, el pasaporte guardarlo, pero llevarlo en el móvil y de esta manera, si tenéis cualquier inconveniente, lo sacáis. Procurar no perderlo, porque ese pasaporte está asociado al microchip, no es un documento que se pierde y no pasa nada. Tenemos que tener un cuidado con él. Pero bueno, a mí ese tipo de detalles no me parecen tan importantes. Por ejemplo, hay mucha gente que le parece tremendo el tema de la esterilización y me parece una cosa baladí. Hoy día en España no sé cuál es el porcentaje de personas esterilizadas y no vemos dramas hechos por ello, porque la esterilización también es una ligadura de trompas y una vasectomía. Es decir, aquel que le parezca que castrar a su animal es un drama, tiene la opción de otras alternativas no cruentas para poder hacerlo. Encarnación, estaríamos hablando aquí días y días. A mí me dejas cuerda y me tiro días todo el y días, día. pero tenemos que ir acabando. Sí. ¿Algo que quieras destacar antes de marcharnos, sobre todo de la ley? Pues que nos gustaría que las autoridades administrativas... Si tienes aquí tu cámara, así que... Pues un poquito más de cercanía con las comunidades, las autoridades administrativas para ayudarles nosotros a ellos, no solo a nosotros, porque muchas veces el inconveniente para que se concedan núcleos zoológicos es el desconocimiento de las características. La mayoría de los núcleos son pequeños, son gente que trabaja con muchísimo amor, hay gente que hace hotel y son pequeñitos, pero se les ponen tantas trabas que al final pues no llegan a hacerlo. Así que nos gustaría tener un contacto mayor. Encarnación, muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por hacer el esfuerzo, y nosotros, pues bueno, todo lo que necesitéis en vuestra asociación, aquí ¿cuántas veces queráis? Yo vengo, aquí Sevilla es maravillosa. Se disfruta, Sí. Se disfruta también, la excursión también merece la pena. Es preciosa. Bueno, pues en el momento que se apruebe esa ley, yo creo que es de recibo que te pases por aquí, por nuestro supuesto, yo ya plató, sabes sobre todo para festejarlo, ¿no? Porque además también tenemos que decir que nos sentimos orgullosos de una persona influyente dentro de esa ley aquí. Bueno, yo no influyo mucho. Bueno, un poquito sí. Un poquito Ojalá. Sí. Bueno, no, tampoco no me gusta la palabra influir. Bueno, pienso pero que el proceso democrático... ¿Aconsejar? Sí, el proceso democrático requiere que pues lo todo el dejamos mundo opine. en aconsejar. Encarnación. Qué formal me pongo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Bueno, pues nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos y estamos de vuelta aquí en Sevilla TV. Pues bien, ya estamos de vuelta y obviamente, como hemos dicho en la cabecera de nuestro programa, hoy es miércoles de ceniza y nos hemos ido a la calle en nuestra sesión en Sevilla Te Oye. Le hemos preguntado a los sevillanos cómo viven o cómo van a vivir la Cuaresma y nuestra compañera Lidia Chacón pues lo ha hecho, así que vamos a verlo.
Hoy, miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma, una celebración muy antigua en la que los cristianos se preparan para la Pascua. Ha cambiado mucho a lo largo de los años. Veamos cómo los sevillanos siguen celebrándola. Hacer ayuno, abstinencia y oración. ¿Tiene algún plato típico que suele cocinar? Pues espinaca con garbanzo, torrijas, pestiño. ¿Cree que los sevillanos cada vez celebran menos la Cuaresma o por el contrario? Yo creo que sí, la celebramos, sí. Y además como somos muy de cofradía y la Iglesia está animando a que en las cofradías se viva bien la Cuaresma, pues yo creo que sí, que cada vez se está viviendo mejor. Estaba la iglesia como si fuera un domingo, o sea que la gente respeta también que nos pongan la ceniza. Normalmente se hacen los pestiños y después también hoy, que es una Cuaresma, pues hago arroz con leche. Hoy, que además es ayuno y abstinencia. Normalmente se hacen cosas así más esto, pero que cosas, por ejemplo, el arroz con leche de cena casi. Los viernes en Cuaresma no se toma carne, se toma lo que sea, otra cosa, pescado. Los que practicamos la religión, pues hacemos ayuno, abstinencia y vigilia los viernes y bueno, empieza ahora ya toda la pasión de Cristo, desde que entró hasta después de Semana Santa, son 40 días. Y hago una comida típica que la hacía en mi casa, que son alcachofas con guisantes y con habas, con hierbabuena, y no lleva nada de carne ni nada. Hay mucha tradición religiosa, unos la practican, otros no, es que eso es muy complicado. En teoría, por tanta tradición de cofradía que hay, todo, las deberían de ser más practicantes, ¿no?, que en otros sitios que hay menos tradición, pero... A mí me gusta mucho el gallo, los gallos grandes, que aquí normalmente no los hay. Entonces eso se hace con mantequilla al horno y sale delicioso, y que haya paz. Eso es lo más grande que podemos tener el día de hoy, pedirle al Señor y ayudar a los que nos necesiten dentro de cada uno de sus posibilidades. Eso es ser cristiano. Intentamos un poquito concienciar a los niños de lo que significa el periodo y que bueno, pues intenten interiorizarlo y aplicarlo en su día a día. Típicas comidas de aquí de Andalucía, digamos, la Cuaresma, pues el bacalao, lo puede hacer de muchas formas, tortillita de bacalao con tomate, un poquito de arroz con bacalao y después en sí los postres, las torrijas o los dulces de hoja rosa, en fin, un poquito. Normalmente lo que es la alimentación, solamente eso, pero vamos, después es normal. Luego, cuando no se come carne, pues no, se evita de comer carne, comes pescado, verduras y ya está. Comidas, rezos y tradiciones, cada uno celebra la Cuaresma a su modo. Sin embargo, todos coinciden en algo, y son las ganas de vivir y celebrar la que será una Semana Santa inolvidable. Totalmente, las ganas de Semana Santa que tenemos todos los sevillanos. Bueno, pues ya está aquí con nosotros nuestro siguiente invitado, profesor de la Universidad Loyola, Pablo Fons. Muchísimas gracias por estar aquí, que vienes pues a hablarnos de tu libro. Un libro que en los tiempos, desgraciadamente, en los tiempos que corremos ahora con esa invasión de Rusia sobre Ucrania, todo tiene sentido, Pablo, ¿no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? Todo tiene sentido, todo tiene un porqué, todo está interrelacionado. Y bueno, La batalla por el colapso es su libro. ¿Qué podemos encontrar en él, Pablo? ¿Qué podemos adentrarnos dentro de su página? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en el libro intento de alguna manera demostrar que detrás de los conflictos que se muestran normalmente en los medios, hay un conflicto más profundo entre las élites que controlan, digamos, los poderes fácticos en el mundo, ¿no? Entre dos tipos de élites, sobre todo. Las élites, digamos, que serían las más tradicionales, que son élites más locales, afianzadas al territorio, que se guían más sobre todo por tradiciones y valores tradicionales y que han controlado los procesos económicos y políticos hasta hace apenas 25 o 30 años con la globalización, en la que aparecen unas nuevas élites, que son las élites globales, que de alguna manera pues son las que están disputándole el poder a estos y a estas otras. Y de alguna manera, evidentemente, en el caso de Ucrania, los líderes y los contendientes están representando a cada una de estas diferentes élites. Porque hay que ver lo que ha cambiado el panorama mundial en cuanto a eso. Antes había dos bloques claramente marcados, ahora
Dentro de esos dos bloques hay una diversificación, está China también, hay un conglomerado sobre todo de intereses que, madre mía, tiene su trasfondo y creo que un poco va encaminado, ¿no? Todo este libro, el libro dentro de lo que podemos ver dentro de las páginas, porque sí te iba a preguntar en cuanto a la crisis ecosocial que vivimos, ¿qué nos puedes avanzar dentro de estas páginas de tu libro? Bueno, claro, el asunto está en que nos está pasando un poco como a lo que se conoce como la teoría de la rana hervida. Si tú echas a la rana directamente en el agua hirviendo, porque te la quieres comer, la rana salta. En cambio, si tú metes a la rana en el agua fría y la vas calentando poco a poco, cuando la rana se da cuenta ya es demasiado tarde. Entonces, cuando hablamos de crisis ecosocial, queremos decir que la ecología no es una cosa que no tenga nada que ver con nosotros y con nosotras, sino que el ser humano necesita unas condiciones de vida sin las cuales no puede subsistir. La ecología no se refiere solamente a los animalitos o a los arbolitos, ¿no? Y en ese sentido nos encontramos con una crisis que está llegando a unos límites muy peligrosos y en los cuales básicamente encontramos tres componentes. En primer lugar, lo que sería el caos climático. Hablo de caos porque hoy en día lo de cambio incluso suena interesante, ¿no? Qué bien, vamos a cambiar, ¿no? En segundo lugar, hablamos de la crisis de la pérdida de biodiversidad, lo cual, por ejemplo, está muy relacionado con la cuestión del origen del COVID. Y en tercer lugar, de la que menos se habla, que es la crisis de los recursos, la crisis sobre todo energética, que tiene también un papel muy importante en todo lo que es la crisis de Ucrania. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son las razones, Pablo? Bueno, nos encontramos con un sistema económico que evidentemente, bueno, pues prima el componente absolutamente de la acumulación de capital y en ese sentido las élites saben de alguna manera la que viene, pero bueno, digamos de alguna manera que esto es como el Titanic, ¿no? Mientras suene la música hay que seguir el baile. Y de alguna manera incluso las élites están propiciando que hasta los últimos compases de la música puedan seguir haciendo negocio. Por ejemplo, toda la cuestión de la crisis energética en cuanto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cada vez mayor progresiva agotamiento del petróleo barato y de calidad, se está convirtiendo en una nueva oportunidad, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con las energías renovables, que tienen muchas limitaciones y muchos problemas también. En ese sentido, esta crisis que nos viene, porque nos va a venir tarde o temprano de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo nos va a afectar, sobre todo en los precios, en cuanto al gas, en cuanto a toda esa materia prima que obviamente nos viene de Rusia? ¿O va a cambiar mucho el panorama internacional en cuanto a estas cuestiones? Bueno, en el caso del gas a nosotros no nos va a afectar tanto porque nosotros nos suministramos de Argelia, si bien es verdad que estamos sufriendo por nuestra parte el problema de la crisis que existe ahora mismo entre Argelia y Marruecos y también con la cuestión del Sáhara de por medio. O sea, a quienes va a afectar más sobre todo es a Alemania y a los países de la Europa central y occidental, el caso de Austria, por ejemplo, caso incluso de Italia, ¿no? Polonia, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero digamos que en caso de Francia, que sobre todo se suministra de la energía nuclear y nosotros que nos suministramos mucho del gas argelino, no nos va a golpear tanto, pero evidentemente todo esto va a tener una serie de consecuencias y ya las está teniendo a nivel económico. Puede haber una recesión en poco tiempo y ya evidentemente golpea al precio del petróleo, que evidentemente es la otra alternativa declinante en cuanto a recursos, pero que es la que la gran mayoría de la gente utiliza. Y ya hemos visto que hoy me parece que el barril de Brent creo que andaba ya superando los $110, lo cual ya es un precio muy peligroso. En ese sentido te he escuchado alguna que otra expresión, ecofascismo. Sí. ¿Qué es el ecofascismo? ¿Qué es para ti el ecofascismo? El ecofascismo, digamos, sería aquella visión que de alguna manera pretende salvar el pellejo, ¿sí? Sálvese quien pueda, en una situación en la que se ha producido un deterioro medioambiental y una pérdida de recursos muy acentuada. De alguna manera yo siempre digo que los negacionistas de hoy son los ecofascistas de mañana. Pero se puede ser negacionista de muchas maneras. Una manera es afirmar, bueno, que no existe el cambio climático. Pero también hay otras maneras, por ejemplo, afirmar, bueno, existe el cambio climático, pero no pasa nada, tenemos la solución, ¿no? ¿Y cuál es la solución? La tecnología. Y sin embargo, bueno, pues los estudios más acreditados demuestran que a día de hoy no existen tecnologías que puedan, de una manera clara, sustituir a los combustibles fósiles. Hay una película recientemente, No mires hacia arriba, que habla muy
de forma muy, digamos, hasta rozando la ironía, rozando la broma, pero que realmente es un reflejo de lo que está pasando en cuanto a eso que comentábamos anteriormente del cambio climático, que no se le echa mucha cuenta y que al final te puede estar salpicando o te salpica directamente, como es en el caso de la película, que obviamente pues no deja de ser una película, pero que sí es un reflejo de lo que está ocurriendo, de que no se le echa mucha cuenta porque no interesa, porque mediáticamente no hace bien, porque desde el punto de vista del marketing no vende, o qué es lo que está ocurriendo. Bueno, evidentemente hay una crítica también muy fuerte en la película a los propios medios de comunicación, con este programa, ahí nos salpica show y nos cae, norteamericano en el que se mezcla la noticia. Pero es muy veraz. O sea, ante está cualquier historia del corazón de cualquier famoso, que a lo mejor una noticia de un calado tan importante como puede ser algo relacionado con el cambio climático en ese sentido. Claro, hay muchos intereses en esta cuestión, ¿no? Y de alguna manera yo creo que la película además ha tenido un impacto mucho mayor por todo lo que ha tenido que ver la pandemia y la negación de cuestiones acreditadas por la ciencia que estaban delante de nuestros ojos, ¿no? Entonces, claro, la película no mires arriba, no mires lo que tienes delante de los ojos, ¿no? Y está, de alguna manera, apuntando a lo que te estaba comentando antes de la teoría de la rana hervida, es decir, estamos viendo claramente cómo hay indicios muy claros, sobre todo de lo que es la emergencia climática. Las otras crisis son menos claras, pero bueno, hay demostraciones empíricas. Ahora en abril va a salir un informe muy importante del Comité del Panel Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas, que se conoce como IPCC, y de esto no se habla, de esto no se comenta. Pero ¿por qué no se habla de estas cuestiones? No sé si tienes si tienes alguna razón de por qué no se tratan tan detenidamente estas cuestiones. Bueno, es la misma razón por la cual nos enteramos de escándalos políticos el mismo día que estalla la guerra de Ucrania. O sea, es decir, normalmente tú intentas que la porquería quede debajo de la alfombra. Hay muchos intereses creados en toda la cuestión de lo que son las emisiones de efecto invernadero, que por supuesto contribuimos todos y cada una de los seres del planeta, pero claro, en diferente proporción y medida. Evidentemente los países ricos mucho más, y las élites que controlan los procesos de producción y distribución son los más... Bueno, el otro día había una imagen impactante que en Twitter recuerdo que la noche de la Super Bowl, de la final de la Liga de Fútbol Americano, y se veían todos los vuelos no comerciales, sino los vuelos de charters privados, ¿no? O de jets privados de los ricos magnates que habían ido a ver la final, ¿no? Y después te dicen que recicles y que pongas tu granito de arena. Bueno, todos contribuimos, pero de diferente manera. Pero evidentemente hay muchos intereses creados en que esto no cambie, y evidentemente también hay una guerra también entre las propias potencias, entre Estados Unidos, por ejemplo, y China, muy fuerte. Evidentemente ahí los países emergentes, China o India, están diciendo, bueno, yo también quiero llegar a posicionarme emitiendo lo mismo. Entonces, bueno, aquí hay una guerra de posiciones en las que nadie quiere dar su brazo a torcer, y mientras tanto la temperatura sigue subiendo. La temperatura no simplemente es de un día que llegamos a los 48 grados, sino las temperaturas medias, ¿no? Que son las más preocupantes, ¿no? Supongo que para cambiar el panorama lo más importante son las leyes, ¿no? En ese sentido, pero ¿quién está dispuesto a cumplir esas leyes, ¿no? Que también es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, estamos todos de acuerdo que sabemos que determinaciones hay que tomar, pero no sabemos si los gobiernos pueden tomarlas habida cuenta de todos los lobbies que hay por detrás, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, para empezar, o sea, es difícil que en el sistema de democracia representativa, en el cual elegimos a unos representantes que además forman parte normalmente de partidos políticos que se convierten en núcleos de poder, lo que se conoce como partitocracia, pues es muy difícil que tomen medidas que a la ciudadanía les impacten en cuanto a que al final vamos a perder en calidad de vida o en bienestar material. Claro, eso nadie lo quiere, y bueno, aquí suelen ganar que el mejor postor, el que te ofrece las mil maravillas de cosas que son imposibles. Algunas son imposibles biofísicamente, los límites de la naturaleza, ¿no? Y luego, evidentemente, claro, está ya la cuestión del cumplimiento, de las trampas, de los engaños, y nos encontramos también con todo lo que es pues toda una línea que propone que las empresas se autorregulen, responsabilidad social corporativa y una serie de mitos que después no sucede nada.
van pasando los años. Este año se cumple el 30 aniversario de la primera cumbre del clima en Río de Janeiro, en el 92, y bueno, o sea, no ha habido ningún, al contrario, la escala de la subida de emisiones de gases de efecto invernadero y la subida de temperaturas sigue igual y no tiene ningún efecto. Este tipo de medidas que no te obligan, claro. Claro. Medidas como el coche eléctrico pueden ser soluciones. ¿O por qué no se ha tomado antes? Es que, claro, es imposible hablar de este tipo de cosas sin llevarnos a lo meramente empresarial, que es lo que finalmente interesa, es lo que mueve los intereses de muchísimas empresas y muchísimos gobiernos, ¿no? Claro. Está todo tan interrelacionado que en ese sentido es difícil de desligarlo, ¿no? Claro, el coche eléctrico, nos encontramos aquí con un problema muy gordo, que es que estamos chocando con los límites de la realidad. El coche eléctrico podría haber sido una solución en su momento. Ahora nos encontramos con que a día de hoy... para empezar, igual que las renovables, la electrificación de lo que es el transporte tiene unos límites muy claros en cuanto a necesitamos una serie de minerales críticos sin los cuales no se pueden fabricar los componentes de las baterías, por ejemplo las limitaciones en litio, o ya estamos encontrando limitaciones, por ejemplo, en cobre, y estamos chocando con los límites. Claro, con lo cual no es posible que haya coches eléctricos para todo el mundo. No, en cuanto a los chips, por ejemplo, fíjate, ¿no? Claro, todas las limitaciones que está habiendo. Del chip, todo... Claro, muchas de las limitaciones de los chips es que también estamos chocando con la realidad. Ya los microchips son tan nanochips que es que llega un momento en que ya te encuentras con los protones, con los elementos electrones y protones ya por ahí, ya muy chiquititos, que aquello ya, ustedes, que ya no hay manera de hacer esto más pequeño, ¿no? Entonces, el caso de los vehículos eléctricos nos encontramos con otro problema que está aparejado junto con las energías renovables, que es que no son realmente verdes 100%. Claro. ¿Por qué no? Pues porque evidentemente una parte muy importante, cuando yo enchufo mi vehículo eléctrico, hay una parte muy importante de la electricidad en la que yo me conecto a la red eléctrica que no viene de energías renovables, pero luego nos encontramos con más problemas, y es que casi todos los componentes se extraen con maquinaria pesada, se transporta en barcos y se diseña en fábricas que funcionan también con energías fósiles, también con petróleo, y con gasolina, gasóleo, ¿no? Y además nos encontramos que después está el proceso de desecho y reciclado. Tanto es así, por tanto, que yo manejo algunos informes de algunos compañeros de algunas universidades que llegan a afirmar que incluso podríamos hablar de que tal vez un vehículo eléctrico a lo largo de su vida, es decir, desde que se diseña y se fabrica hasta que se produce el proceso de desechado y reciclaje, podría acabar generando más gases de efecto invernadero que un vehículo con un motor eléctrico. Con lo cual nos encontramos que en todo este tema, vuelvo a la idea de que todo esto al final es una gran oportunidad de negocio. Y claro, cuando se mezclan muchos intereses, las cosas son más complicadas. Y Pablo, ¿qué te lleva a escribir el libro, a hablar de este tema? ¿Qué es lo que la iniciativa por la que lo haces? Bueno, a ver, la iniciativa básica es que yo siempre me han preocupado estos temas. También es verdad que con la pandemia, digamos que un tema que me parecía muy importante es que abordar. Luego también es un tema que normalmente no se aborda desde el punto de vista político, sino que bueno, es un tema que se suele dejar más bien a la gente de tecnología o a la gente más especialista en medio ambiente, ¿no? Pero no se suele hacer ese cruce, digamos, entre política, economía y medio ambiente. Y luego, evidentemente, también razones personales, en cuanto a que, bueno, pues cuando tienes hijos, y yo tengo un niño y una niña, pues claro, le pones cara a las generaciones futuras. Ya no son... ¿Y a qué le vamos a dejar, no? Claro, efectivamente. Ya no son entes abstractos, ¿no? Y, bueno, ¿qué van a tener en el futuro ellos y los que vendrán después, ¿no? Y como profesor, entre el alumnado, ¿ves que hay una conciencia social en cuanto a reciclar, en cuanto a tomarse en serio o más en serio esto del cambio climático que nos afecta absolutamente a todos? ¿Dentro de los jóvenes existe ese nivel de concienciación con este tema? Hay cierta conciencia, lo que pasa es que partimos no toda la que debiera, ¿no? Primero, no toda la que debiera. En segundo lugar, vuelvo otra vez a la misma idea, ¿no? O sea, cuando algo nos toca, si nos duele el bolsillo o nos duele la comodidad o el bienestar, entonces no queremos volver a vivir como vivían nuestros abuelos y nuestras abuelas en el campo, ¿no? Entonces, hay cierta conciencia, hay un desconocimiento muy fuerte, se echa de menos que en la educación básica en este país, ya ni en la educación universitaria, en la educación básica haya ciertos conocimientos sobre energía, sobre los límites
de la energía, sobre cuestiones muy básicas, ¿no? Por ejemplo, el tema del reciclaje, bueno, es muy interesante, pero siempre nos olvidamos de las otras R's que había en el movimiento ecologista de los años 70, 80, ¿no? Y una muy importante es reducir. A eso no queremos nadie llegar, ¿no? Entre otras razones porque el reciclaje, bueno, pues el reciclaje es imposible. O sea, la idea de la economía circular perfecta no funciona en el sentido de que hay limitaciones en la energía. Cuando tú reciclas algo, siempre hay materia y energía que pierdes por el camino. O sea, el otro día, por ejemplo, la semana pasada, salía, creo que en RTV, salió un documental que creo que se puede acceder de alguna manera sobre el engaño del reciclaje del plástico. O sea, hay mucho plástico, por ejemplo, ¿no? que claro, cuando tú lo utilizas después no lo puedes reaprovechar porque ya hay plásticos de diferentes calidades, de diferentes tipos, y no lo puedes ligar. Hay una parte que se desecha, y claro, cuando ya hablamos de que, por ejemplo, en España estamos hablando de que aproximadamente el plástico que se recicla es un 9%, entre un 8 y un 9%, y en los últimos 15, 20 años o 25 años se ha doblado a la producción, pues entonces nos encontramos que aquí hay mucho de estafa, igual que hay muchos intereses creados, por ejemplo, con las empresas bueno, pues que se dedican al reciclaje y que en muchas ocasiones pues no buscan las maneras más eficientes para que eso se produzca, ¿no? Y los gobiernos pues no actúan ante esto. Y digo, claro, cuando se acumulan los intereses creados con una ciudadanía que tiene poco conocimiento, no por su culpa en muchas ocasiones, y al mismo tiempo se nos vende... pero te doy la razón, no tenemos conocimiento absolutamente de nada, y sobre todo cuando tratamos ya cuestiones químicas, cuestiones físicas, este tipo de cosas ya se nos van. Y sobre todo creo que de alguna manera a la población no la informamos todo lo claramente que se necesita en estos casos. Llámalo X, no sé el por qué, pero no se le informa. Yo creo que es que en ese sentido la sociedad no está sumamente informada del perjuicio que conlleva determinadas fábricas, verter determinados líquidos, en fin, todos los gases contaminantes. Yo creo que no estamos totalmente informados de lo que supone eso. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, hay una falta de conciencia muy fuerte, incluso de muchas cosas que la propia gente diría, bueno, a lo mejor yo quiero vivir bien, quiero vivir con comodidad, pero a lo mejor esto resulta que es muy peligroso, ¿no? Desde, por ejemplo, bueno, pues todo lo que puede suponer la tecnología 5G, que no está muy estudiada, hasta cuestiones... Bueno, había también una película muy buena, que ya tiene muchos años, que hablaba sobre todo lo que tenía que ver con la tecnología aquella del teflón, ¿no? Que se puso muy de moda sobre todo en los años 90, ¿no? Para cocinar, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿cómo era? Agua Negra o algo así. Le dieron el Oscar hace... Hay muchísimas. Sí, no me acuerdo cómo era la película, le dieron el Oscar hace un par de años, ¿no? O Lluvia Negra, una cosa así, ¿no? Y claro, el desconocimiento pero en muchas ocasiones también los intereses creados en que esto no se sepa, en ocultar estas ideas, ¿no? Entonces, claro, a eso se suma pues también que la verdad es que el sistema educativo pues es bastante deficiente para estos temas. En ese tipo de cosas, por ejemplo, recuerdo ahora que me has mencionado también el tema, que lo hemos sacado antes a colación, el tema del cine, Erin Brockovich creo que es otra de las películas que basada en un hecho real, como una fábrica vierte pues líquidos a aguas que posteriormente son consumidas por humanos y se produce una serie de enfermedades en ese sentido, y es lo que te digo, está basado en un hecho real y no hay esa, obviamente movido por los intereses que hay económicos por detrás, pero que no hay esa lucha, no hay esa movilización en cuanto a determinadas cosas y te quedas un poco, bueno, sí, pero ¿qué podemos hacer? Es que no hay esa posibilidad de reivindicación. Bueno, vivimos una sociedad muy anestesiada, muy individualista, muy consumista, en que, bueno, de alguna manera las redes sociales a veces hay cierta movilización, pero muchas veces hay cierto postureo, pero bueno, el caso, por ejemplo, de no tenemos que irnos tan lejos, nos podemos ir aquí a Nerva, a Huelva, ¿no? El vertedero está creo que son 400, 500 metros del núcleo urbano, del cual, por ejemplo, en el último mes se han traído residuos muy peligrosos, residuos químicos, etcétera, desde Montenegro, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos en Andalucía el Cabril, que está aquí en la Sierra de Hornachuelo, lindando con la provincia de Sevilla, donde es el único vertedero, es el único cementerio nuclear de residuos de baja y media intensidad, porque los de alta se los vendemos a Francia, bueno, y hay otros cambalaches de por medio, y la gente o no lo sabe o no quiere saberlo, ¿no? También hay residuos... Es que también eso hay un negocio, ¿eh? En torno a la compra de basura, prácticamente, sí. Para servir de eso. Es que es muy grave, ¿eh? La situación en ese sentido. Claro, pero luego está la cuestión, por ejemplo, del polo químico de Huelva y todo lo que se conoce como el triángulo de la muerte. De esto no se suele hablar mucho aquí, pero se estudia, por ejemplo, en las universidades del centro de Europa como caso de estudio de impacto en la salud
por contaminación química, ¿no? Todo lo que es bueno, los vientos que vienen entrando por el Atlántico y el polo químico de Huelva es el gran responsable en muchos sentidos de las altas tasas de cáncer que hay en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, y de esto no se suele hablar, ¿no? Hay muchos intereses, entre otras razones porque pensamos... De hecho, yo me estoy enterando por primera vez, ¿no? Claro, entre otras razones porque pensamos que, bueno, esto da trabajo. Bueno, claro, da trabajo, pero claro... ¿A qué precio? ¿A qué precio, efectivamente, ¿no? Y además es pan para hoy y hambre para mañana, porque estamos también intoxicando nuestras tierras, nuestras aguas, nuestro aire. Pablo, nos vamos a tener que ir marchando. ¿Dónde podemos encontrar La batalla por el colapso? Pues en cualquier librería, si no la tienen siempre se pueden cargar, y también en la propia página web de la editorial, que es la editorial Comares, donde también se puede comprar en ebook también, si alguien lo prefiere, ese formato. Pues Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. PTV es su casa, Sevilla TV tiene aquí su casa también, así que cuando quiera, pues otra vez nos volvemos a ver, porque la verdad es un tema muy interesante y que desconocemos la inmensa mayoría de la población. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros, bueno, pues nos marchamos con este libro, con La batalla por el colapso. Les dejamos que pasen una feliz tarde y mañana nos vemos aquí en Sevilla TV. Hasta luego.